Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas. Vamos a iniciar la conferencia de prensa en este día que es el 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Esta conferencia ha sido convocada por la Plataforma Beatriz y la Asamblea Feminista. Así que vamos a dar la palabra ya a las compañeras quienes van a decir su nombre y la organización o espacio que representan. Buenos días a todas, todos y todas. Mi nombre es Lizeth Alas y soy parte de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Este día, 28 de septiembre, como mujeres y personas gestantes diversas, feministas y activistas y defensoras de derechos, nos unimos a la acción global por el aborto legal y seguro. Como ustedes saben, El Salvador es uno de los 4 países de América Latina que penaliza el aborto en toda su forma, a pesar que hay otros países en la región que han ido avanzando, como ustedes saben, de México, ¿verdad?, que recientemente este mes despenalizó el aborto. Entonces El Salvador sigue siendo uno de los países con más rezago en materia de derechos al aborto. En marzo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó las nuevas directrices en relación al aborto. Esas directrices mandatan a todos los estados a eliminar las barreras. Y una de las barreras que es bastante importante, bueno, para nosotras en Centroamérica, como en El Salvador, es despenalizar el aborto. Sin embargo, a pesar de esas nuevas directrices, El Salvador sigue penalizando el aborto en toda su forma. Otra de las barreras es eliminar los obstáculos. ¿A qué obstáculos nos referimos? Uno de ellos es eliminar todos los plazos en materia de aborto. Como ustedes saben, y mi compañera Roxana va a ahondar, cuando Beatriz solicitó el aborto, el Estado salvadoreño se lo negó y pasó más de 80 días que la estuvieron torturando, haciéndola esperar. Para que esto no se repita, las nuevas directrices de la OMS dicen que hay que eliminar todos los plazos y las barreras con respecto al aborto. Buenos días, mi nombre es Catherine Flores, de la colectiva feminista para el desarrollo local. Continuando con estas barreras y con estas situaciones que socavan la dignidad humana de las niñas, adolescentes, mujeres en El Salvador, cabe señalar de que dentro de los índices de embarazos en adolescentes, muchas de estas chicas siguen enfrentando emergencias obstétricas y siguen siendo criminalizadas por el tema de estar penalizado el aborto. Dentro de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2022, de 100 personas en pobreza, 54 son mujeres. Eso es un indicador que nos dice mucho, porque la realidad de las mujeres en El Salvador, sobre todo de las mujeres de los sectores empobrecidos, sigue siendo un eje transversal que atraviesa sus vidas, la pobreza, y en torno a eso también el tema de los embarazos impuestos en niñas y adolescentes sigue siendo un grave problema para El Salvador. Hay más de 12,000 niñas que enfrentan embarazos durante el periodo de pandemia, niñas hasta de 9 años con embarazos impuestos, y El Salvador todavía no da pasos en materia de derechos sexuales y reproductivos para garantizar vidas libres de violencia y que lleguemos a cero en las condiciones de embarazos en adolescentes. Buenos días, mi nombre es Roxana Rodríguez, de la plataforma Beatriz, Nuestra Fuerza por el Derecho a Decidir. Para nosotras también esta es una fecha para reivindicar legados, y nosotras reivindicamos el legado de Beatriz, que hace 10 años, poquito más de 10 años, irrumpió en la sociedad salvadoreña y puso sobre la opinión pública, puso al conocimiento de la población la enorme injusticia de esas leyes que no piensan en las necesidades de las mujeres. Beatriz era una mujer joven, madre, una mujer casada, por lo tanto una mujer con sexualidad activa, permitida porque estaba casada, y tenía un problema de salud, tenía un embarazo inviable con la vida y que puso en riesgo su vida. Ella hizo un llamado: quiero vivir para mi otro hijo. El Estado le falló, como ya hemos escuchado, el Estado la obligó a llevar adelante un embarazo, y hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que se le practicara una cesárea, hasta entonces ella tuvo una cesárea. 5 horas después de nacer su niña murió porque no tenía cerebro, porque, como decían los médicos, era inviable con la vida fuera del útero.
Y esa es una muestra para nosotras de lo injustas que son estas leyes, y por eso también este día estamos reivindicando el legado de Beatriz, que con su fuerza, con su ternura, con su alegría nos demostró que es posible. Ella se atrevió a exigir algo que las leyes prohibían. Ella se atrevió a poner sobre la mesa lo injusto del Estado salvadoreño y cómo se limita cuando se trata de autorizar a las mujeres a algo que por naturaleza tenemos derecho, que es a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Estamos a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita un fallo favorable a la causa de Beatriz. En marzo de este año se conoció el caso en la Corte. Estamos esperando ese fallo porque sabemos que con este fallo se va a abrir la posibilidad de justicia y la posibilidad de abortos para las personas que pongan en riesgo su vida, no solo en El Salvador, sino en toda América Latina y el Caribe, para evitar que sigan sucediendo más casos como el de Beatriz. No queremos más niñas obligadas a parir. Son niñas, no madres. Bueno, abrimos el espacio también si tienen preguntas. Dos cosas. ¿Cuál es la opinión de ustedes en torno a ese debate nulo que hay de los candidatos a la presidencia en torno a la despenalización o posible despenalización del aborto en el país de cara a las elecciones del 2024? Y también, ¿cuál es el llamado que le hacen a las autoridades en torno al tema de la niña que fue violada por estos militares? Eso. Bueno, el llamado que le hacemos es a que hagan realidad todo lo que pregonan, que de verdad protejan a la niñez, que de verdad generen condiciones para que podamos crecer con niñeces plenas y felices. Es vergonzoso que han ocultado hasta los nombres y los rostros de los perpetradores por no manchar el nombre de la Fuerza Armada. ¿Qué más manchas puede tener una institución retrógrada que ya no debería de existir en un país que se dice democrático? Entonces el llamado es a exigirles que garanticen de verdad la protección de las niñas, los niños y las adolescentes. En relación al debate, es que no hay nada que debatir. Es la vida de las mujeres la que está en riesgo, es la vida de las niñas. Y ellos, como legisladores y legisladoras, están obligados a garantizar la vida. Eso dice la Constitución, que se debe garantizar la vida de las personas. Entonces, están obligados a garantizarla y a legislar. Como decía Keila, por más de 20 años las asambleas de este país se han negado a legislar para reformar el Código Penal y evitar muertes por abortos inseguros. Es el momento. Estamos ya en el momento de que podamos hacer esto. La sociedad ya lo está exigiendo, la sociedad está hablando. Cuando penalizaron, hicieron un manejo vulgar, un manejo sentimental de la situación. Ahora las cosas han cambiado. Con estos datos que tenemos, que aunque escondan información, los datos estamos hablando todos los años, más de 400 niñas de 10 a 14 años embarazadas, de las que son registradas oficialmente y las que no. Esta niña que fue violada en Misata, si es embarazada, ¿ustedes creen que la van a registrar? Nos lo van a contar. Como ella, van a quedar muchas en el silencio. Entonces urgimos que cumplan con el mandato constitucional y legislen a favor de la salud y la vida de las niñas y las mujeres y las personas gestantes en este país. A mí me gustaría agregar también que este tipo de acciones violentas suceden cuando se le otorga la seguridad pública a una institución que no está capacitada para, ni mucho menos delegada para la seguridad pública. Ahora también es grave que la misma Academia de la Policía Nacional Civil esconda el currículum para estos nuevos agentes que se van a formar en la policía. ¿Por qué están escondiendo la formación? ¿A qué nos vamos a enfrentar las mujeres y las niñas ahora con un régimen de sección que se proyecta en 5 años, según lo que mandan a la Asamblea Legislativa? Es importante que este caso
no quede totalmente aislado, porque no es la primera vez que pasa. Ya hay denuncias en otras comunidades donde los militares y los policías abusan de su poder desmedido que el régimen de sección les ha otorgado, porque el régimen de sección es una medida de seguridad pública que no está garantizando una vida libre de violencia para las mujeres, y mucho menos está garantizando que las niñas y las mujeres están seguras. ¿Qué ha pasado desde la pandemia? Desde la pandemia se nos dijo que nosotras estábamos 60% más seguras. Y lo único que quedó demostrado es que nos encerraron con los agresores, que los feminicidios y la violencia sexual se disparó. ¿Qué pasó con el régimen de sección? Los feminicidios no han bajado. Ellos dicen que llevan más de 300 días sin feminicidios, pero cada día hay mujeres reportadas desaparecidas o víctimas de feminicidios, y también víctimas de violencia sexual por estos grupos militares o por grupos criminales. Las mujeres, ha quedado claro que no estamos seguras, y que a consecuencia de la normalización de la penalización absoluta del aborto, no tenemos otra salida cuando somos víctimas de violencia sexual. A lo único que se nos somete es a tortura, una tortura estatal por llevar a término embarazos que no buscamos, embarazos no deseados. Eso también es parte de la seguridad pública. ¿A qué gobierno le ha preocupado prevenir la violencia sexual? ¿Qué gobierno ha dejado escrito en sus planes de seguridad pública que va a erradicar la violencia sexual? A ninguno. Y este no es la excepción, porque la vida y la salud de las mujeres no es una prioridad para este gobierno, pero también es el llamado este día a que como sociedad no dejemos que esta causa sea un hecho aislado, que esta necesidad que tenemos la mayoría de las mujeres en este país no sea una causa de unas pocas, sino que justamente sea la causa de todas las mujeres, de todas las personas gestantes, y que no dejemos que sigan legislando sobre nuestro cuerpo. La penalización absoluta del aborto es la mayor expresión de la violencia contra las mujeres. Después del feminicidio, ¿quién le dice a una mujer qué hacer con su cuerpo? El Estado. ¿Qué un país de primer mundo tiene penalizado absolutamente el aborto? Ninguno. No somos un país desarrollado en su totalidad, porque las leyes están criminalizando a las mujeres y a las niñas, y las están condenando a ciclos de pobreza y de violencia. Lo que resulta de esto es que las mujeres vamos a seguir siendo la población más pobre de este país, vamos a seguir siendo las que estamos abajo en el eslabón de la desigualdad. Si seguimos con estos también quería responder un poco de los debates, que estos debates sobre a los candidatos presidenciales solo sirven para acusarlos, ¿verdad? No sirven ni siquiera para hablar sobre las necesidades que existen de debatir realmente esto, de hablarlo desde la ciencia, desde lo que la realidad de las niñas está demostrando. 28 embarazos diarios en niñas menores de edad no es para alardear en este país. Ese dato debe ser un dato escalofriante, que más allá de preguntarle, ¿usted está a favor o en contra del aborto?, debería preguntarle, ¿usted está a favor o en contra de que la vida de las mujeres y de las niñas sea salvaguardada? Que el personal médico pueda hacer lo que le corresponde, salvar vidas y no condenarlas a morir. Eso es lo que se debería de estar preguntando, y esto siempre se va a usar en campaña como una bandera para deslegitimar a uno u a otro candidato. Pero también queda claro que en este país, lamentablemente, con las políticas tan tibias o con las lecturas tan tibias que se hacen desde los diferentes partidos políticos, este tema tampoco es una prioridad que lo vayan a defender. También es importante decirlo, y por eso el movimiento feminista no ha dejado que esto quede en el olvido, ¿verdad? No vamos a dejar de denunciar lo que pasa y lo que sigue existiendo, aún cuando quieran utilizar estas causas para deslegitimar a los partidos políticos de cualquier índole. Yo tengo una pregunta, y es: ¿qué proponen ustedes desde la mesa y desde la plataforma lograr estos cambios en la política pública, conociendo el contexto que está el país, conociendo que esta Asamblea Legislativa ha dicho que prácticamente el aborto no es un tema que se va a tocar esta Asamblea Legislativa? Pues sí que no están dadas las condiciones. Pues, ¿qué proponen ustedes al respecto? Antes de responder esa pregunta, voy a agregar algo a lo que ya estaban haciendo énfasis mis compañeras. Y uno de ellos es que, bueno, ya nos quedó claro que los derechos sexuales y derechos reproductivos no son importantes en este país, y lo han puesto en evidencia con el caso de la sentencia de Manuela, que fue una
una sentencia favorable en el cual se le ha mandatado al Estado salvadoreño el acceso a la educación integral en la sexualidad, y como saben, el año pasado, en septiembre, el gobierno mandó a retirar todos los materiales relacionados a la educación integral en la sexualidad. Y no bastó con eso, sino que también hizo llegarle un memorando a los directores donde se prohibía la entrada de organizaciones, iglesias y otros actores para hablar del tema de derechos humanos con énfasis en educación integral en la sexualidad. Entonces ha quedado claro de que no hay un interés, y bueno, y el gobierno le responde a la Corte en su informe que el estado de la situación de la EIS es que están en un periodo de introinspección. Esa es como la respuesta que le dieron a la Corte. Y bueno, eso nos quedó claro que no hay un interés, una voluntad política para cumplir la sentencia, y menos los derechos sexuales y derechos reproductivos. Otro que mandata la sentencia es también la creación de protocolos de emergencias obstétricas y secreto profesional, a pesar que el Estado creó los protocolos pero no los ha divulgado. Entonces eso no tiene sentido. Si el personal de salud no conoce los protocolos, van a seguir criminalizando a las mujeres por emergencias obstétricas en el país. Entonces depende mucho de la voluntad política, de cómo quieren hacer las cosas en el país. No sé si vas a ver. Ya dando continuidad y relacionando las preguntas que han hecho con respecto a cómo vamos a posicionarnos de cara a esta nueva situación política del país, es importante recalcar de que la sociedad debe de seguirse organizando, debe de seguir generando alianzas a nivel comunitario, a nivel de organizaciones. Creo que va a ser importante para nosotras desde la plataforma, desde la asamblea y desde las organizaciones realizar una plataforma de demanda a esta nueva reestructuración política, y hay que darle una mirada feminista a este nuevo ordenamiento que nos permita poner por encima de todo los derechos sexuales y reproductivos, las exigencias en torno a la educación integral en sexualidad, las demandas que tenemos como mujeres empobrecidas en todos los sectores. Y creo que va a ser importante generar estos espacios, porque eso nos va a permitir exigir a las nuevas autoridades o a los nuevos candidatos y candidatas que de verdad legislen por la vida de las mujeres, que de verdad legislen por la garantía de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos a estas niñas y adolescentes que actualmente están siendo muy golpeadas por este sistema de país, pero sobre todo también pensando en que estas cosas ya no sucedan en las comunidades. El régimen de excepción ha golpeado mucho a las mujeres, ha golpeado mucho a las niñas, y creemos desde nuestra mirada feminista de que tenemos que poner por encima de todo la garantía de los derechos a vidas libres de violencia para todas las mujeres y niñas en El Salvador. Bueno, a mí me gustaría agregar que una de las demandas que creo que ha sido constante en este país es que al menos en esta nueva asamblea legislativa manden a la comisión correspondiente las iniciativas que tienen. Tienen una iniciativa para despenalizar el aborto cuando las niñas sean víctimas de violencia sexual. En este contexto es lo menos que pueden hacer. Y segundo, también que manden a la comisión que corresponde una iniciativa que tienen sobre educación integral en sexualidad. La tienen ahí, la tienen hecha. Si no la quieren poner con el nombre del diputado que la presentó, que la copien, que la peguen en un documento, que la firmen ellos, pero que legislen a favor de las niñas y las mujeres. Esto es un país de primer mundo, como lo dicen ellos. Legislar a favor de las niñas y de las mujeres es garantizarles su dignidad, de garantizar que van a tener una vida plena y sobre todo garantizar el derecho a una vida libre de violencia en todas sus magnitudes. Creo que también es importante que este tema no solo se vea de manera aislada en dos aspectos. Es un tema de salud pública que debe de ser discutido y que los médicos también deberían de estar enfocados en esto, y además es un tema de clases. Las mujeres y las niñas que están padeciendo la penalización absoluta del aborto, en su mayoría son mujeres empobrecidas, son mujeres pobres que, como ya lo dice la encuesta de hogares múltiples, son también las jefas de hogar.
¿Qué significa esto? Que vamos a seguir replicando los ciclos de pobreza y de violencia, como decía anteriormente. Entonces, también como una de nuestras propuestas este día es que este tema sea un tema de lucha de clases de los movimientos sociales, de todas esas personas que siguen esperando retomar el Estado de Derecho. Esto es una demanda que la democracia nos debe a las mujeres. Esto es lo que se justificó, lo que se negoció y lo que se pactó en los acuerdos de paz, y que las mujeres nos quedó debiendo esa democracia, esa incipiente democracia. Entonces también es necesario recordarles que esto es un tema de clases, donde la mayoría de las mujeres y las niñas somos en su mayoría, ¿verdad?, pobres, pero que además está llevándose la vida de esas niñas y de esas mujeres que en sus comunidades probablemente son las que sostienen la vida. Esta también es una lucha que está amarrada, ¿verdad?, con esos cuidados que lamentablemente por roles de género se nos asignan. O sea, si hay candidatos, dice usted, o diputados en estos momentos que han hecho propuestas respecto sobre el aborto. Sí. Sí, el 7 de septiembre se presentaron estas dos iniciativas junto a otro paquete de iniciativas por parte del diputado Johnny Wright. Están ahí en la junta directiva, las tienen, y lamentablemente no se ha mandado a ninguna comisión para que sea del conocimiento, ni mucho menos se ha dado a conocer de parte de la junta directiva en la agenda de correspondencia como es el proceso de ley, ¿verdad? Esto después de la propuesta de Beatriz y todo. Sí, el 7 de septiembre de este año, o sea, hace un par de semanas. Una tiene que ver sobre cuando las niñas están embarazadas, son abusadas, sí. Y la otra de educación integral en sexualidad. Finalmente, como demanda, también exigimos una mayor efectividad en la persecución del delito de violencia sexual contra niñas y adolescentes y en la prevención. Obviamente para prevención es que estamos exigiendo la educación integral en sexualidad, que ya se ha explicado aquí ampliamente cómo este gobierno se niega a hacerlo. Entonces, si no quiere hacer eso, entonces por lo menos que tenga mayor efectividad en la persecución y castigo. Pero cuando uno ve cifras, uno encuentra que año con año estamos hablando de denuncias oficiales, más de 2.300 denuncias oficiales de violencia en niñas y niños menores de 15 años, año con año. Entonces necesitamos que eso también cambie, que no es que nos oculten las cifras, las maquillen y ahora nos las declaren en reserva total. Lo que queremos es que efectivamente haya una persecución y que en esta sociedad de verdad se indigne por los casos de violación y de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. ¿te podría recordar su nombre? Roxana Rodríguez. la plataforma, ¿no? Plataforma. Siguiendo con estas denuncias, nosotras hemos, como Asamblea Feminista y como Plataforma Beatriz, también insistido en que este país no avanza en materia de legislación, pero sí ha avanzado en otro tipo de legislación, ¿verdad? Que, como la mayoría sabe, en menos de 8 horas se dictaminó una ley que trataba de una moneda digital que ha servido justamente para archivar y para hacer algunos actos de corrupción. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen esperando que esta Asamblea Legislativa, que tiene mayoría calificada, que tiene mayoría simple, legisle a favor de las niñas y las mujeres. No hablamos incluso de legislación para despenalizar el aborto en su totalidad, sino legislación que permita salvaguardar la vida y la salud de las niñas y las mujeres en este país. En el 2021, la Asamblea Legislativa, esta nueva Asamblea Legislativa decidió enviar archivo toda la legislación que se había avanzado por más de 10 años en debates parlamentarios y con sociedad civil. Posteriormente decidió dictaminar desfavorable a la reforma Beatriz, que presentaba excepciones, ¿verdad?, para abortar en este país. Estas iniciativas tampoco
tampoco fueron discutidas ni mucho menos llevadas a un debate parlamentario como debe de ser un proceso de ley, y también han negado otros espacios, ¿verdad?, como el tema de la educación integral en sexualidad, que como sabemos en algunas leyes iba representado, y esto fue totalmente sacado al final de estas leyes, ¿verdad? Además, el 7 de septiembre se presentó una nueva iniciativa que tiene por nombre Niñas No Madres, y que busca abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando niñas y adolescentes menores de 18 años sean víctimas de violencia sexual. Ahora, esta semana hemos conocido un caso, ¿verdad?, que nos ha estremecido a toda la población salvadoreña, donde un militar abusa de una niña menor de 13 años. La pregunta es, ¿y si esta niña, víctima de violencia sexual, es ahora también víctima de tortura y de un embarazo impuesto? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿La van a obligar a parir con cariño? ¿La van a obligar a llevar a término un embarazo que no buscó, que ella no quiso, y que de ribete el Estado la tortura en doble esfera, ¿verdad? Tanto en la violencia sexual producida por un agente militar y que representa al Estado salvadoreño, y además llevar a término un embarazo impuesto, ¿verdad? Esto también refleja, ¿verdad?, que lamentablemente la penalización absoluta del aborto afecta directamente al más del 50% de la población salvadoreña, que somos el 53% de las mujeres y personas gestantes, lamentablemente, en este país, que estas deudas históricas no se tocan y mucho menos se toman en consideración a la hora de debates parlamentarios. Nosotras queremos reiterar que este día es un día también de lucha, que no vamos a dejar que esta Asamblea Legislativa siga silenciando estas causas, que sigan creyendo que a través de los fundamentalismos religiosos y morales puedan callar a la realidad de las niñas y las mujeres en este país. En este país no solo es peligroso porque nos matan los feminicidas, también es peligroso porque nos mata la legislación, así como llevó a grandes crisis, ¿verdad?, a mujeres como Manuela y Beatriz.